Vamos a continuar con las correcciones de esta integral. En base a la pregunta número 4, es una pregunta de proteínas. Repasemos un poquito. Bueno, la lámina beta y la hélice alfa eran estructuras secundarias que podía adoptar una proteína. Yo les había dicho en la parte teórica que la estructura secundaria se estabilizaba por puentes hidrógenos, pero también había explicado que había una diferencia en las láminas beta de acuerdo a su disposición. ¿Se acuerdan? Si las cadenas estaban en forma paralela o antiparalela. Bien, entonces, de acuerdo a lo que dice, y también había una diferencia entre el puente hidrógeno entre la hélice alfa y la hoja plegada beta o lámina beta. Vamos a la pregunta número 1. Bueno, en la lámina beta no se estabiliza mediante un puente hidrógeno intracatenario, sino intercatenario. Intra significa dentro de la misma molécula. Para que ustedes lo entiendan, la hélice alfa lo hace cuando hace la escalera caracol o hace esa hélice, se estabiliza esos puentes hidrógenos entre la misma molécula, bien, entre aminoácidos de la misma molécula. Entonces, y en la hélice alfa en la hoja plegada beta es es entre moléculas. Yo tengo una lámina acá, entonces esta es como una cadena polipeptídica y esta es otra, bien, y de esa manera se van a unir de manera puente hidrógeno intercatenario. Respecto a la estructura primaria se estabiliza mediante enlace o unión peptídica. Bien, cuando hablamos de la desnaturalización de las proteínas era un proceso por el cual una proteína perdía su funcionalidad biológica. ¿Por qué? Por exposición a agentes desnaturalizantes, que podían ser físicos, químicos, y esa desnaturalización podía ser reversible o irreversible, de acuerdo a qué tipo de agente sea y el tiempo de exposición del mismo. Cabe destacar que cuando se produce la desnaturalización de una proteína, se pierde su estructura cuaternaria, terciaria o secundaria, si la tuviera, pero no se pierde la estructura primaria. ¿Qué era la estructura primaria? La secuencia de aminoácidos, el tipo de aminoácido, y cuáles son la cantidad de aminoácidos que conforman la proteína. Bien, entonces eso me sirve, esa parte teórica, para poder responder el inciso 3 y el inciso 4 de esta pregunta. Cuando vamos a la pregunta número 5, esta la di en la clase de aminoácidos, o sea, cuando formábamos los péptidos. ¿Qué pasa cuando yo tengo aminoácidos iguales o aminoácidos diferentes? Acuérdense que cuando ustedes tenían aminoácidos diferentes, para formar un péptido, por ejemplo, en este caso es un tripéptido, yo aplicaba el n factorial. ¿Qué era el n factorial? Era, si tengo 3 aminoácidos, significa que ese número 3 lo tengo que multiplicar por los números más abajo, por 2 y por 1. Cuando yo hago 3 por 2 es 6, por 1 es 6. Significa que eso me da 6 péptidos diferentes al tener 3 aminoácidos diferentes. Yo les hice un ejercicio poniéndole 3 aminoácidos diferentes, la alanina, la valina y la glicina, para que hagamos las combinaciones posibles y ustedes puedan ver que se obtienen 6 péptidos diferentes, tal como cuando se lo aplica el n factorial. En cambio, cuando nosotros teníamos aminoácidos iguales, no podía, aplicarse eso, sino que tenía que hacer de forma experimental. ¿Qué significa de forma experimental? Por tanteo, empezando a pensar cómo sería la disposición de los aminoácidos. Bien, y a su vez también lo que hice en la transparencia es poner esos 3 aminoácidos, hacer las uniones peptídicas correspondientes. Recuerden que siempre en una unión peptídica
se libera una molécula de agua que es un enlace de tipo amida. Siempre que se forma un enlace peptídico hay una reacción entre el grupo carboxílico del primer aminoácido con el grupo amino del segundo y así sucesivamente. Siempre el primer aminoácido va a conservar su grupo amino libre, por eso ese extremo se llama N-terminal o amino terminal, y el último aminoácido, ya sea un dipéptido, un tripéptido, un oligopéptido, una proteína, siempre ese aminoácido va a conservar el grupo carboxilo terminal y también se lo llama C-terminal. Acuérdense que cuando nosotros nombrábamos, en este caso un tripéptido, nosotros decíamos los dos primeros aminoácidos con la terminación il y el último aminoácido con su nombre completo. Hagamos de cuenta que este tripéptido hubieran sido 2 alaninas y una glicina. Entonces en ese caso yo diría dialanil glicina. Continuando con la pregunta número 6, bueno, en la pregunta número 6 habla de glúcidos o de azúcares, donde hablamos de la mutarrotación. La mutarrotación era esa capacidad que podía tener un azúcar de cambiar en su estructura cíclica, abrirse un poquito, formar la estructura hemiacetálica y la estructura lineal. Eso era para explicar cómo el grupo carbonilo está potencialmente libre. Si uno lo ve en esas 4 opciones, yo tengo que la galactosa lo tiene libre, puede intercambiar su forma, en la maltosa también, porque el carbono 1 de la segunda glucosa no está formando el enlace. Entonces lo tiene el grupo carbonilo potencialmente libre. Y en el caso de la lactosa, que estaba formada por beta-glucosa más beta-galactosa, más alfa-glucosa, el carbono 1 de la glucosa es el que sufre esa mutarrotación. Y la sacarosa no la sufre porque los dos grupos carbonilos de los dos monosacáridos que la conforman, glucosa y fructosa, están formando la unión O glicosídica 1,2, entonces no sufre, es un azúcar que no sufre mutarrotación. Cuando vamos a la pregunta número 7, hablamos de cómo uno la ve a los aminoácidos como aminas y aparece nuevamente la famosa reacción con el ácido nitroso. Recordemos que esa reacción yo me la tengo que imaginar al aminoácido como una amina primaria, secundaria, o terciaria. Bien, pero las terciarias no dan reacción con el ácido nitroso. Nos quedamos en primaria o secundaria para saber el producto de reacción. Esta pregunta es bastante engañosa porque tengo que leer muy bien el no. Bien. ¿La prolina reacciona? Sí. La prolina hay que considerarla como una amina de tipo secundaria. Entonces me va a generar un líquido amarillo aceitoso llamado nitrosaminas. La valina y el triptofano yo la voy a considerar como una amina primaria. Entonces me van a desprender nitrógeno y se me va a formar un alcohol. Bien, quiere decir que las 3 reaccionan, por consiguiente, ninguna es correcta. Cuando voy a la pregunta número 8, seguimos con azúcares, vamos a la definición de anómeros. Nos acordemos que los anómeros eran isómeros. Cuando yo hablo de isómero es compuesto de igual fórmula molecular, igual cantidad de carbono, en este caso de hidrógeno y de oxígeno. Los anómeros eran isómeros, que lo único que diferían era en la posición del grupo oxidrilo del nuevo carbono quiral, que se ha generado por el ataque nucleofílico del oxidrilo del último carbono quiral de la forma lineal hacia el grupo carbonilo. Bien, entonces tengo que saber que esa es la definición de anómeros.
Bien, y los anómeros no son antípodas ópticas, bien, no son imágenes especulares una de la otra, bien. Ese carbono que tenía el grupo carbonilo también se llama carbono anomérico, bien. Cuando vamos a analizar la segunda opción, tengo que tener en cuenta una cosa, bien. Para que se forme el M-acetal hay una reacción entre el grupo alcohólico, puedo decirlo alcohólico o grupo oxidrilo del último carbono quiral que va a atacar al grupo carbonilo. Bien, en el caso de una aldohexosa, específicamente una cetohexosa, va a ser entre el carbono 5 y el carbono 1. Si yo me voy a una aldopentosa, va a ser el carbono 4 hacia el carbono 1. Si me voy a una cetohexosa, va a ser el carbono 5 al carbono 2. Bien, entonces, eso lo tengo que tener clarísimo, bien, porque ahí me está diciendo cualquier verdura. Yo lo que hice también es, en el papel, que veamos la estructura de la fructosa, su forma lineal, después su forma hemiacetálica y después su forma cíclica, para que veamos el ataque nucleofílico realmente, y se produce entre el carbono 5 y el carbono 2. Bien, recordemos que la fructosa tiene una estructura cíclica similar al furano, bien, y en este caso yo hice el ejemplo de la beta de fructofuranosa. Y con respecto al último inciso, es lo que estaba hablando recién, chicos, las aldopentosas y las cetohexosas es en comparación al furano, entonces la forma es pentagonal, bien, no como las piranósicas, que vienen a ser hexagonales. Cuando nos vamos a la pregunta número 9, también es una pregunta de aminoácidos. Para poder hacer este punto, ustedes hagan el carbono alfa, y el carbono alfa está unido, ¿quién? El grupo carboxílico. Para la izquierda van a poner el grupo amino, bien, porque hemos dicho que los aminoácidos de importancia biológica pertenecen a la serie L, que significaba que el grupo amino iba hacia la izquierda. Van a poner un hidrógeno y después cómo van a razonar ese isohexanoico. Bien, si ustedes se ponen a ver, tienen el carbono del grupo carbonilo, el carbono alfa, ya van 2 átomos de carbono. Me quedan 4, porque me dice hexa. Bien, si yo pongo un carbono CH2, voy a tener, ¿cuánto? 3 átomos de carbono. Y después hago la estructura del isopropil, ¿se acuerdan? Y cuando yo lo cuento, ahí tengo, sería el isohexanoico.